Hola Águilas, estamos en nuestra semana número 3 del día lunes de nuestro estudio No Más Vergüenzas. Nuestra lectura estará en 2 de Samuel el capítulo 11 y en Salmo 103 los versos 10 y 11. También en nuestro devocional estaremos en Salmo 103 los versos 10 y 11. Vayamos a nuestras citas. Y dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelí para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposo de Urías, el gitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa, recién haciendo los ritos de purificación. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó a David, le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías, ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste esa noche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. A Joab, los hombres de mi señor, están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron a la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelíes. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero, informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte, ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra del molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile, murió también Urías el hitita.
Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Amén. En Salmos dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Amén. No hay las palabras claves. No ha hecho iniquidades, conforme, misericordia sobre, pagado, altura y engrandecido. En el verso número 1, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar al capítulo número 10 del libro de Segunda de Samuel. Y bueno, observamos que dice que aconteció al año siguiente. Aquí observamos que era un tiempo asignado para la guerra. Dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y esta mención es importante porque es un tiempo que los reyes participaban también en la guerra. Observamos que ellos no iban a la guerra todos los días del año. No, era un tiempo específico. Y esto es importante saberlo porque nos está indicando que era el principio de por así decirlo, de la primavera. Cuando no caía nieve, por decirlo. Cuando no estaba un clima malo. Entonces era cuando ellos iban a la guerra. Aquí también observamos que Israel estaba en guerra. Y te preguntarás, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, en el capítulo número 10 vemos que murió el rey de los hijos de Amón y que en su lugar reinó Hanún, hijo de Nahás. Nos dice que David quería hacer misericordia con el hijo de Nahás, así como la semana pasada lo había hecho con Mefiboset. Si lo recuerdan, también la semana pasada hablamos de la descendencia de Lot y tal vez lo recuerden. Lot, aquel sobrino de Abraham, cuando salieron juntos y Lot salió de Sodoma y Gomorra con sus 2 hijas. Entonces aquí vamos a hablar también poquito de esto para que puedan saber. Los amonitas eran descendientes de Lot. Para ser exactos, de Lot y de la hija menor de Lot. Recordemos que la semana pasada hablamos de los moabitas, que eran los descendientes de la hija mayor de Lot y con Lot. Y ahora estamos hablando de la otra hija de Lot y su hija menor. Y su hija menor puso por nombre a su hijo Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo, el cual es padre de los amonitas. Esto lo podemos leer en Génesis 19, en el verso 38.
y hablaron y los amonitas habitaron por las llanuras del río Jordán. Y fueron los amonitas los que se negaron a ayudar a Israel cuando Israel salió de Egipto. De alguna forma ellos no quisieron llevarles pan y agua, y esto lo vemos en Deuteronomio 23. Los amonitas, al igual que Moab, era un pueblo pagano y adoraban a dioses como Moloch, como Milcom y Moloch. Por esta razón Dios les mandó que los israelitas no debían de juntarse o casarse con ellos, porque no quería que se contaminaran con sus dioses. Y vemos que el hijo de Nahas, Hanún, escuchó lo que los príncipes de Amón le dijeron y no escuchó lo que los siervos de David habían ido y lo que le querían decir, porque en realidad ellos estaban ahí solo para consolarlo por lo que le pasó a su padre. Pero los hijos del príncipe de Amón le dijeron que no, que habían ido los siervos de David quizás para investigar ahí y posteriormente atacarlo, y esto no era cierto. Y es por eso que empezó esta guerra en este capítulo y en el capítulo 11. Ellos ya habían estado peleando con los amonitas y ahora la guerra era con los amonitas y los sirios. Y vemos aquí que el rey David no había ido a pelear como normalmente lo hacía con todo su ejército. Él salía también a las guerras, pero en esta ocasión él no había ido a pelear. Y aquí no lo mencionan de que él se había quedado, que estaba descansando, que ya era mediodía. Y bueno, es como el relato de algo que va a suceder. Y así fue. Como no tenía algo en que entretenerse, pienso que así fue como pasó una cosa y se fue a la otra, porque estaba mirando la ciudad y estaba mirando todo por ahí. Y entonces como realmente todos los hombres salían a la guerra y por lo general se quedaban los jovencitos, los que todavía no estaban, que estaban dispuestos para salir, o los niños también se quedaban, o los señores de edad ya avanzada que ya no los podían ayudar, esos también se quedaban, y por lo general las mujeres. Y aquí es donde nos hace mención de que Betsabé se estaba bañando y pues el verla lo llevó a cometer toda esta tragedia, se puede decir de alguna forma, porque en realidad él cometió esta falta frente a Dios porque él permitió ser tentado y eso que hizo, porque fue un adulterio lo que hizo, fue porque se dejó llevar por ese momento. Pudo haberlo evitado porque esta muchacha, Betsabé, era una mujer casada y pudo haberlo evitado. Y su esposo estaba formaba parte del ejército. Pero eso le llevó a que fueran por ella, la trajeron al palacio y cometió la falta. Y posteriormente de cometer la falta, pues terminó en que Betsabé salió embarazada de David. Y su esposo, que estaba en la guerra y que en ese lugar donde están en guerra, no es que van un día y en la noche regresan. Se pasaban días o quizá meses ahí y regresaban ya después. Entonces pues era imposible que este hombre
volviera a su casa y que ella haya salido embarazada porque él no estuvo nunca en su casa. Y fue así. Cuando se entera David, trata de ocultar las cosas y trata de llamar al esposo de Betsabé, al esposo de Betsabé para que estuviera ahí y entonces de alguna forma se solucionara las cosas. Y Urías fue, pero no fue a su casa y no salió como pues quizás él hubiera pensado que iba a salir, pero ya había cometido esta falta y estaba cometiendo esta otra falta y pensó en la última falta que él cometería, que sería decirle al encargado del ejército, a Joab, pues que lo pusieran al frente para que pudieran lastimarlo y que él muriera. Y esto es importante porque pues ya con esto pues se concluiría o sea, no solo fue adulterio, sino ya fue un asesinato y había un bebé en camino también. Entonces se fue por esta razón que esto no estaba, para Dios esto no fue agradable, esto no fue bueno, estaba disgustado con David. Pero aún a pesar de que Dios estaba disgustado con él, Dios es un Dios misericordioso y tiene su corazón enorme de misericordia para con nosotros. Y lo mostró con David al mostrarle esa misericordia. Y lo dice en Salmo 103, no nos ha tratado según nuestros pecados. Y lo que hizo David, que quiere decir que Dios no lo trató según eso que hizo en ese momento David, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. O sea que si Dios le hubiera pagado en ese momento, hubiera caído fulminado. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Y aquí nos está hablando, si salimos afuera de nuestra casa, levantamos los ojos, tratando por decir, ver la luna, las estrellas, la inmensidad del cielo, que es enorme, no la podemos ni siquiera imaginar. Así es su misericordia, tan grande, increíble. Y así es como Él es con nosotros. Su misericordia dice que es nueva cada mañana con nosotros, que no nos paga, que aunque cometemos estas faltas, Él no nos paga, no nos ha consumido por culpa de nuestras faltas. Su misericordia todavía se sigue extendiendo para nosotros. Y eso fue lo que pasó aquí con David. Y fue por eso que el profeta Natán tuvo que ir y hablar con él y exponerle un caso y hacerle ver a David, no directamente, pero sí de alguna forma, este caso. Y después de que lo puso en la decisión de que él qué haría si eso pasara y David respondiera, entonces le dijo, bueno, esta persona eras tú, esta persona era Urías, esta persona era Betsabé. Y David entendió que lo que hizo no era correcto. Y también, o sea, entendió todo lo que Dios quería que él supiera y bueno, tuvo que sufrir las consecuencias de lo que había hecho, pero eso lo veremos más adelante. Lo importante aquí es reflexionar en que nosotros en ocasiones podemos cometer cosas como las cometió David en este pasaje, en este capítulo, y la misericordia de Dios se extiende para nosotros todos los días, no solo hoy y mañana, no todos los días. Y es gracias a su misericordia
que no hemos sido consumidos. Es gracias a que Dios tiene un corazón enorme para nosotros, que nosotros seguimos aquí. Y es en lo que debemos reflexionar y de venir a Él y pedirle perdón si nos hemos equivocado, de venir a Él y pedirle dirección cuando dudamos de que si hicimos algo correcto, porque es la mejor forma de, cuando vienen estas cosas, es la mejor forma estar instruido, dirigido por Dios para poder tomar la mejor decisión en nuestras vidas. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Bueno, Águila, si te hicieran una entrevista y te preguntaran ¿cómo eres tú?, ¿qué me responderías? Esta pregunta se la hicieron a un deportista famoso y dijo: ante el público trato de ser el mejor, pero en realidad me enojo con facilidad y no soporto que me digan mentiras. ¿Cómo sería si Dios se enojara con nosotros por todas las cosas que hacemos mal? Si lees todo el capítulo 11 de Segunda de Samuel, te darás cuenta de que David, aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, algunas veces se dejó llevar por sus malos deseos e hizo cosas que estaban mal, pero Dios nunca lo castigó como se lo merecía. Tuvo misericordia de él. Nosotros debemos tener un corazón lleno de gratitud hacia Dios, porque no nos trata como si fuéramos un verdugo que trae el látigo en la mano para azotarnos cuando nos portamos mal. Al contrario, nos tiene un amor inagotable. Siempre agradecemos a Dios por las bendiciones recibidas, pero casi nunca le damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Hoy te invito para que lo adoremos con gratitud y le des gracias porque Él no te castiga como lo mereces, por hacer o decir cosas que lo ofenden. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a valorar el amor que Dios nos tiene y que es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Es tiempo de orar. Amado Padre Eterno, gracias por tu estudio este día. Gracias porque nos enseñas cuánto amor tienes tú para con nosotros. Gracias por tu misericordia, porque sin ella todas nuestras malas acciones nos hubiera consumido. Gracias, Padre, porque eres bueno y bondadoso, porque tu gracia se extiende sobre nosotros. Gracias, ayúdanos a valorar esto que tú nos regalas. Ayúdanos a valorar más esta oportunidad que día a día nos das para que caminemos de la forma correcta. Perdona nuestras ofensas y perdona que a veces no tenemos esa disposición que deberíamos de tener al valorar todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a que podamos caminar conforme a tú como quieres que caminemos. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas. Dios los bendiga. Se portan bien. Abajo de este video pueden dejar sus audios, su video o su escrito de lo del estudio del día de hoy. Y nos vemos mañana. Dios los bendiga.